nombre es Nico Hernández, soy laico comprometido en la comunidad MJ de León en Guanajuato, México. Y en este video vamos a reflexionar sobre el Espíritu Santo. Sí, ese mismo espíritu, pero con otra imagen. Bueno, para empezar, desde muy pequeños nos han enseñado que existe un Dios Padre, creador del cielo, la tierra y de todas las cosas que existen. Que existe un Dios Hijo, que es Jesucristo, que nació del Padre y que murió y resucitó por nosotros para salvarnos. De esta relación entre el Padre y el Hijo, el amor que se tienen, surge que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de esta Santísima Trinidad y por tanto también es Dios. Desde que era un niño, aprendí a relacionarme con el Padre, con el Hijo, pero con el Espíritu Santo siempre pasa algo extraño. No por culpa del Espíritu, pero sí tal vez porque no comprendemos bien la relación con esa persona. Y creo que se debe a ciertas cosas. Voy a tratar de explicar por qué. Tratar de comprender el misterio de la Trinidad, o sea, es imposible, porque es un misterio. Está más allá de nuestro conocimiento. Pero aún así, por nuestro conocimiento nos relacionamos con estas personas de la Trinidad. Nos damos una idea, generamos un concepto, una experiencia de ellos. La persona de Dios Padre, que iconográficamente se representa con, pues sí, una persona de edad mayor, con barba, entre las nubes, pero el concepto tal cual del Padre, pues la mayoría de nosotros estamos familiarizados con ello, ya sea que sea un padre, una madre, un tío, un familiar, aquella persona que te brinda cariño, protección y que está dispuesto a darte cosas, amor, de manera desinteresada, es decir, sin exigirte que correspondas necesariamente. Esa es más o menos la idea del Padre. La persona de Jesús creo que es la más fácil de representar, sobre todo porque pues sí, nos han dado esta imagen de un joven de 31 años aproximadamente, con barba, bonachón. Entonces, bueno, también lo conocemos por la palabra, los evangelios. Históricamente tiene, pues sí, la misma historia que una persona normal, ¿no? Salvo, pues sí, su divinidad y los acontecimientos que ocurrieron a lo largo de su vida. Pero de alguna manera podemos tener un concepto de él, podemos relacionarlo como una persona, igual que el Padre. Pero con el Espíritu Santo pasa algo interesante. Lo representamos, sí, a través de la paloma, que bueno, en el Evangelio tal vez no se refiera propiamente a una paloma como tal, sino que el Espíritu descendió en forma de paloma, es decir, como bajan las palomas aleteando de manera pues descontrolada, haciendo un gran esfuerzo. A lo mejor se refería a eso, no lo sé. Pero vamos, una paloma no representa como tal el espíritu. Hacernos de un concepto, de una experiencia del espíritu como una persona es un poco más complicado que hacerse una representación del padre o una representación del hijo desde una experiencia o una vivencia de cada uno, ¿no? Personal, ¿no? Incluso en la manera de nombrarlos, ¿no? Nombramos Padre, Hijo y el Espíritu. O sea, nos referimos a veces a él como si fuera una cosa. Y se preguntarán a qué viene esto. Si para mí la persona del espíritu es más una cosa que una persona, mi relación con él va a ser más como si fuera con una cosa que con una persona. Si con la persona del Padre, el Hijo, me puedo relacionar de una manera más fácil y aún así esa relación, al menos en una sociedad del contexto donde yo vivo, en una ciudad pues relativamente grande, una de las más pobladas de este país, donde la vida ya está tornándose más acelerada, donde la opinión pública tiene un peso importante y hay una diversificación de ideas, va a ser muy complejo tener una relación con una persona que se concibe como un espíritu. Y es que si me cuesta trabajo hablar con las personas de mi generación acerca de Dios, desde la figura del Padre, del Hijo, la figura del Espíritu es un poco más complejo. Sobre todo
si yo no estoy de acuerdo en qué entiendo por espíritu. Por ello me di a la tarea de preguntar a la mayoría de mis amigos qué entendía por espíritu y tratar de llegar a una comprensión de cómo entienden ellos el espíritu y cómo podríamos relacionarnos con el espíritu tal cual. Si te hablo del espíritu, ¿qué es para ti o qué entiendes tú por espíritu? Una luz en el interior, o mejor dicho, me lo imagino de esa manera. Es como parte de Dios en uno. Yo pienso que es como la presencia de algo que no podemos ver ni tocar, pero a lo mejor se puede sentir. Como una entidad metafísica que impulsa y sostiene tu personalidad, tus sentimientos, motivaciones, etc. Yo asocio espíritu a esa especie de fuerza interior, pues sí, esa capacidad que nos hace impulsarnos para ser nosotros, para tomar acción, para elevarnos o superar de alguna manera nuestras limitaciones corporales. Parte incluso de yo creo que parte un poco de nuestra mente, pero es una fuerza etérea, es algo etéreo, güey. No sé si para variar yo caigo en confusiones con el alma, no sé. Pero si para mí espíritu tiene ese matiz más como de capacidad de actuar, de hacer, como una fuerza, güey. El espíritu es eso, como la conciencia, el alma, la parte no física de lo que somos. Esas fueron algunas de las respuestas. De su mayoría pude clasificarlas en 3 conceptos diferentes. En la mayoría de las respuestas, espíritu connota, sí, la palomita, y el Espíritu Santo, la persona de la Santísima Trinidad. Otros hicieron alusión a una entidad etérea, una entidad no corporal, y otros lo asociaron a una especie de fuerza interior. Un espíritu como una entidad es algo complejo de pensarse, sobre todo porque ¿cómo se divide si no tiene cuerpo? Ya va desde la concepción del alma hasta los fantasmas, incluso hasta reducir todo eso a los fenómenos psicológicos, que eso está más asociado hacia el otro concepto que se tuvo de espíritu. El concepto del espíritu como una fuerza interna a nosotros, una especie de fuerza inmanente, va desde los fenómenos psicológicos hasta opiniones del tipo es la parte de Dios que se vive sin la religión. Bueno, eso entre las opiniones que recibí de mis amigos. Pero algo interesante fue un concepto al que aludieron. Ese concepto es el de inspiración. La inspiración como una fuerza latente, pero que de alguna manera es movida por algo externo, un agente externo. Si tomamos las ideas principales que hemos expuesto, el espíritu como un ente y el espíritu como una fuerza interna o inspiración, el Espíritu Santo puede entenderse como un ente, pero más en concreto, una persona, y una persona que inspira, una persona que da fuerza y por tanto dejaría de ser solamente una cosa. Que este estudio no es tan riguroso, no es un estudio científico, pero estamos siguiendo pues alguna recomendación de Santo Tomás de Aquino, no meternos al mar de lleno, sino entrar por los ríos. Y es que concebir al Espíritu Santo de una manera más amigable, vamos a decir, más cercana a nuestra realidad, pasa de ser una cosa, un concepto nada más, a ser una experiencia de una persona que inspira. Y es que la inspiración se puede entender de muchas maneras, ya sea desde cuando una persona se enamora y hacia la persona que ama lo inspira a generar acciones, o ya sea el artista que en su musa también se inspira para crear arte. No todas las personas inspiran romance, algunas inspiran confianza como cuando un bebé se siente seguro y protegido. Otras nos inspiran para querer estar en forma,
cambiar nuestra condición física, sentirnos más seguros de nosotros mismos. Bueno, más o menos. Personas que nos inspiran a querer cambiar el mundo y dar la vida por los demás. Nos inspiran a levantarnos temprano. En fin, las personas nos pueden inspirar de muchas maneras y para muchas cosas. Tanto cosas buenas como un amigo que te inspira a ayudar a otros, como cosas malas, como un amigo que te inspira a perjudicar a otros. Con el Espíritu Santo va a pasar algo muy semejante. Va a ser una persona que nos inspira a hacer las cosas, que no nos obliga a hacer las cosas, pero nos inspira desde lo profundo de nuestro ser. Nos habla, sí, como un amigo que sabe qué es lo que queremos, que sabe qué es lo que nos hace bien, y que al mismo tiempo desde cosas muy pequeñitas, maneras muy pequeñitas de decirnos las cosas, pueden tener significados muy grandes, o puede ayudarnos a buscar nuestros fines últimos, nuestros fines más esperados, nuestros fines de tal vez llegar a encontrarnos con Él. Y eso es algo muy interesante, porque ahora me pregunto cómo es que yo puedo reconocer cuando Él me inspira algo, cuando Él me pide algo, cuando Él me habla. Y creo que esta es una situación un poco compleja, porque querer llegar a reconocer con certeza cuándo es Él y cuándo no es Él, estaríamos convirtiendo la relación en una relación científica, donde yo quiero darle certeza científica a la voz de Dios. Y pues, ¿dónde queda la fe? Sin embargo, sí, ya habíamos hablado de las experiencias psicológicas y demás en la parte de la inspiración. Yo creo que cuando Dios nos inspira algo, no necesariamente nos habla a través de la experiencia psicológica, de la conciencia que te dice, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Sí lo hace, pero a veces también nos habla a través de otras personas, nos habla a través de signos que solamente tú entiendes. Como cuando un amigo cuenta un chiste local y tú lo entiendes y te ríes porque sabes que lo contó para que tú te rieras. Dios nos da esos signos a veces pequeños, muy pequeños, que solo tú reconoces y te los da especialmente para ti. Es ahí donde tú decides creerle o no creerle. Por eso menciono, es un acto de fe, es un acto voluntario. Si tú tuvieras la certeza tal cual, que pudieras comprobar que Dios es quien te está hablando a través de su espíritu, yo creo que la fe carecería de sentido. Ya estaríamos respaldándonos en esa certeza para decidir y no en la confianza que le tienes. ¿De qué nos serviría creer en un Dios que no confiamos? Y es que en el Evangelio, según San Juan, del capítulo 14, del versículo 17 hasta el 26, Jesús les habla de que cuando Él no esté, pues el Espíritu de la verdad se quedará con ellos. Y es interesante que en el 22, Judas, no el Iscariote, le preguntó a Jesús, Señor, ¿por qué hablas de mostrarte solo a nosotros y no al mundo? Y parece que en el versículo 17, que está más arriba, le dice, este es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué el mundo no le ve ni le conoce? ¿Por qué un bebé no le conoce a una persona extraña que le habla? Pues ¿por qué no le tiene confianza? Pues es obvio, no está habituado a esa persona. No es que el espíritu sea caprichoso y solamente quiere hablarle a ciertas personas, a quien cumpla ciertas características. No, no es así. Es que más bien somos sordos a su voz. No estamos habituados a escucharle. El espíritu es activo, siempre está tratando de incidir en nuestra vida, pero nosotros no le reconocemos. Es como cuando un extraño de pronto dice tu nombre en la calle y no sabes si te habla a ti o le habla a alguien más.
O cuando alguien saluda y está alguien que está detrás de ti y tú levantas la mano y no sabes si era para ti o era para alguien más. O las famosas indirectas, ¿no? A veces buscamos múltiples sentidos, interpretaciones y demás. O queremos ver las cosas de manera, no sé, espectaculares, gigantes, ¿no? Pero a veces no es así. Pueden ser cosas tan simples como voy a sacar a pasear mis perros, mi hermana tiene un perro, pero no es mi perro. Yo no tengo por qué pasearlo. Pero algo me dice, oye, pues puedes apoyarle a pasearlo también, vive al lado de tu casa, ¿no? Y ahí lo tienes, ¿no? Todo loco el pobre perrito, ansioso por salir. Tal vez no era tu responsabilidad, pero puedes hacer una buena acción, ya sea por el perrito o ya sea por mi hermana, la dueña del perrito. Lo sé, esta acción puede, pues sí, sobreinterpretarse, que el espíritu me dijo que sacara a pasear al perro. No se trata de eso, sino más bien de habituarse a esas acciones pequeñas, esa relación que tienes tú pues con el espíritu, de escucharle. A veces son acciones muy pequeñas. Muchas veces se dice que los grandes místicos ven a Dios en cada acción, ¿no? Yo pienso que no es necesario ser un gran místico, o que a lo mejor no entendemos el concepto de un gran místico, pero ver a Dios en todas partes no significa un panteísmo, que Dios está en mi camisa, cosas así, no, sino más bien significa habituarse a que Él forme parte de tu vida. Es como cuando tienes una relación con alguien y la buscas a esa persona en todo momento. Claro que es muy diferente estar enamorado, pero por algo se empieza. A veces apenas empieza el día, apenas te levantas, pero ya te urge saber si esa persona te escribió. Lo primero que haces es tomar tu teléfono y revisar los mensajes a ver si hay uno de esa persona. No podemos ni siquiera estar comiendo. Una, porque no tienes hambre, y cuando tienes hambre tienes que estar revisando a ver si ya te escribió, si no te escribió, porque pues sí, ¿cómo vas a dejar a esa persona sin contestar? Es muy importante. Incluso hay veces que hasta se te olvida lo que venías a hacer y no pierdes oportunidad para recordar si te escribió o no te escribió esa persona. Y sobre todo darle la atención necesaria porque, claro, la atención es importante. O sí, somos unos grandes místicos de la relación. Bueno, solo para concluir, el Espíritu Santo es una persona. Para relacionarnos con el Espíritu como una persona, podemos verlo como una persona que nos inspira en el día a día, desde las acciones, desde las más pequeñas hasta las más trascendentes. En la medida que nos habituamos a su voz, que estamos dispuestos a escucharle, nuestra relación se fortalece con él. De esa manera, Dios se convierte en presencia viva en nuestras vidas, en estos tiempos, sí, de grandes cambios, de grandes movimientos, de grandes acontecimientos, pero el Espíritu nos muestra su grandeza a través de la sutileza de las acciones cotidianas de nuestra vida. Solo como una parte testimonial, quiero agradecer a mi familia, amigos y a mis hermanos de comunidad. Todos ellos han contribuido a lo que se ha expresado en este video. Y si hay algo de verdad en lo que hemos dicho, se lo atribuimos al Espíritu. Todos en su conjunto han sido otra imagen del mismo Espíritu.